Buenas gente, ¿qué tal? Hoy finalmente me he animado porque me estaban chillando ya los protagonistas de Life in the Clouds si grababa una videoexplicación acerca de este cortometraje. Y bueno, me refiero en concreto a estos protagonistas, Q y Y. Y tengo que decir pues que el proceso como cortometraje de animación se basa primero, más allá de bocetos, en unas ideas que tenía, pues principalmente crear unos esqueletos hechos con alambre, hilo de alambre, y que con estos pues iba construyendo lo que es la estructura más o menos anatómica, bastante parecido a un cuerpo humano, con estructura de tronco, cabeza, brazos, piernas, pies, etc. A continuación de esto, con diferentes materiales, como podía ser por ejemplo plastilina blanca, la mayoría del cortometraje es blanco, buscando un tono minimalista en cuanto a la estética, pues con plastilina sobre todo, y luego algún tipo de masilla que pudiera ser parecida a la plastilina, pero una vez pasaba un tiempo, unas horas o incluso algunos minutos, solidificaba, y de esta manera pues se construyeron, por ejemplo, elementos de la escenografía o del atrezzo, pues quizás algún sofá que tenían los personajes, o como esto de Life in the Clouds significa al fin y al cabo vida en las nubes, pues algunos trocitos o algunas partes de nubes que se ven o cosas que simulan nubes estaban hechos pues con materiales parecidos eso, a la plastilina, que solidificaban pronto, se endurecían. Y por otra parte, una vez creados estos personajes, trabajados tanto con manos como con herramientas para ir modelándolos poco a poco, lo que sería un modelado 3D pero artesanalmente ya a mano, pues se miraba también lo de tener ese hilo de alambre por dentro y cierto manejo con estos personajes para ir pudiendo mover brazos, piernas e ir creando acciones, y siendo unos personajes que en ese momento no tenía claro si iban a hablar o no, pues que pudieran eso, generar acciones y expresar al fin y al cabo también emociones entre ellos y luego de cara pues a los espectadores y espectadoras. Una vez creado esto, se ponía la cámara sobre un trípode, se trabajó con lo que serían planos estáticos a priori, y se iban ya moviendo las figuritas, que en ese caso lo hice yo, y como fotógrafo o videógrafo iba disparando fotograma a fotograma, creando esa sensación como en la animación más tradicional, de movimiento, yendo fotograma a fotograma, moviendo por ejemplo pues un brazo de un personaje para que llegara a tocar a otro personaje, o por ejemplo pudiera ser un objeto, o que se acercara un personaje a otro, y eso se trabajaba fotograma a fotograma, esos movimientos. Sería lo que se llama, obviamente, por cierto, una animación stop motion o con la técnica stop motion. Luego ya en postproducción se intentó unir todo este conjunto de fotogramas o fotografías para crear lo que sería el vídeo. Y ya ahí pues se trabajaban detalles como por ejemplo si algún plano tenía que ser zoomeado o aproximado, se aproximaba. Luego por otra parte, si tenía que haber algún zoom en alguna imagen fija para darle cierto dinamismo o importancia, pues también se ponía ese zoom. Y también edición de lo que es imagen y color, iluminación también, y eso es un poco el trabajo de edición. Luego por otro lado, lo que sería el factor de iluminación en lo que es la fase de producción anterior, todo esto se grabó en un pequeño estudio, lo que podría ser un pequeño estudio como de fotografía, etc. Pues igual que pueden haber estudios fotográficos con fondo blanco, gris, de muchos y diversos colores. En este caso se trabajaba sobre todo sobre fondo gris, sobre fondo blanco, y era en concreto en un pequeño estudio que sería lo que se llama, para incluso fotografía de producto, una caja de luz. Entonces había una luz cenital sobre todo, en algún caso incluso alguna luz más frontal,
pero era como una luz cenital, pues como igual que en el planeta Tierra tenemos una luz que viene cenitalmente del Sol, pues un poco esta luz cenital en ese pequeño estudio pudiera simular pues esta luz también solar, o de que incluso estén en un interior, pues igual que la luz de una casa viene del techo, pues lo mismo. Y un poco ese sería el trabajo en producción. Luego en edición intentarlo todo dejar lo más pulido, incluso llegar a tener cierta estabilidad en los planos, aunque hay planos que son más móviles, o un poco el encadenado de fotogramas a veces crea esa sensación de stop motion marcado, que se nota que son fotogramas a fotogramas. Es decir, que no tenía una fluidez quizás enorme, pero tiene ese estilo marcado de stop motion. Luego, por otra parte, estos personajes no tenía claro si igual iban a generar sonidos, o sea, por la boca, o si iban a tener sonidos o a expresarse de alguna manera más allá de lo gestual, y en ese sentido mi compañero que ya entró en la postproducción, que fue Guillem Cerezo, ya se encargó de sonorizar el cortometraje poniendo, por ejemplo, sonido ambiente, pues de Life in the Clouds, pues sonido del viento, de lo que sería el espacio, las nubes, y aparte generó con piano una banda sonora, una música en concreto, que la verdad es que acompañaba a partir de cierto punto el cortometraje muy bien, creando esa sensación como le pasa al protagonista Q, de sentirse como solo en ocasiones, evocando sensaciones de soledad. Luego también, por ejemplo, como algo más existencialista. Luego, por ejemplo, Q conoce a otro personaje y ya esa banda sonora acompaña con quizás unas notas o sentimientos que evoca un poco más emocionales. Este corto se ve como algún avión como estrellado ahí en medio de las nubes, que esto y algún detallito más pues quizás eran algún como avión de juguete, también teniendo en cuenta esos tonos blancos minimalistas. Luego, por ejemplo, algún marquito que aparece, y aquí en lo del marquito creo que podemos acordarnos de estos dos, que serían la familia de Q, esa que mira a través de un marco al principio del corto, y que es un poco quizás como su referencia a nivel existencial también, o en parte, y que la cual pues quizás se pueda llegar a intuir que él quiere como emular o intentar llegar a tener algo parecido quizás. Y pues en ese sentido había un marquito que es como un marquito pequeño que te podrías poner en la habitación, en tu mesita de noche y en la vida real, pero vamos, ahí se aplicaba como si fuera casi un cuadro, un marco un poco más grande en comparación a los personajes o a sus dimensiones. Y en general un poco del cortometraje se podría decir todo esto, y la verdad es que pues fue una experiencia de animación con animación tradicional, y donde en esa época que se hizo, pues a la vez que buscaba hacer algo como artesanal que pudiera palpar, modelar y luego incluso pues animar fotograma a fotograma o poco a poco con las manos, pues también fue un cortometraje que yo buscaba en ese momento también como autor o artista cierta paz y tranquilidad y experimentar, y pues con ese cortometraje, aunque a veces el trabajar fotograma a fotograma te puede llevar a tirarte de los pelos a veces, a mí me creó como esa sensación de estar centrado, de incluso estar tranquilo en muchos momentos, y de tener un proyecto que lo tengo ahí al lado más o menos en casa, y que podía ir llevando pues poco a poco y sobre mi marcha. Y bueno, aquí antes lo había enseñado, pero tenéis aquí algunos de los personajes, como pudiera ser la mascota de Q, que es este pequeño perro alienígena, no sé si llamarlo perro, y tiene solamente un ojo, es uniojo, y bueno, y tiene un pincho en la cabeza también para contactar, no sé si con otros planetas, pero es una pequeña mascota. Sentaditos en un sofá tenemos como personajes principales al protagonista Q,
aquí lo tenemos con sus brazos, ambos brazos, con un diseño también blanco minimalista, y por otro lado se estaría Y, que sería, yo lo llamé alguna vez como entre ello a los tres personajes estos y quizás él o quizás ella, depende cómo se interprete, a la libre imaginación de cada uno. Y este personaje, que es Y, pues es un personaje minusválido porque le falta un brazo, y en cambio sí que tiene otro brazo o tentáculo, como puede ser el personaje de Q, y también tiene pues como un diseño humanoide más o menos, pero también minimalista, con la cabeza bastante esférica, y pues un cuerno 2 como pudiera ser el personaje de Q. Y bueno, ya aquí los tenéis, y con ellos nos despedimos.